¿Ya lo tenemos en línea? Ah, muy bien, ya lo tenemos en línea entonces a don Rodrigo Andrés Medina Guerrero, enfermero. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto de saludarlo. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos ustedes, auditores y auditoras. Muy bien, muchas gracias por estar, por recibir nuestro llamado, por supuesto, para los auditores también de la radio Lautaro de Talca en las 30 comunas. Don Rodrigo, la soledad se ha convertido en un fenómeno global que afecta a tantos como a personas mayores en Chile. 1 de cada 5 adultos reporta altos niveles de soledad, prácticamente, y casi la mitad de las personas mayores se siente sola. Ahora, la Organización Mundial de la Salud advierte que esta desconexión social no solo impacta la salud mental, sino que también está vinculada a enfermedades como la depresión, el deterioro cognitivo y problemas cardiovasculares. Para conversar sobre este tema desde una perspectiva humana y profesional, como les comentaba, hoy nos acompaña este profesional, don Rodrigo Andrés Medina Guerrero, enfermero de salud mental y psiquiatría, con 11 años de experiencia atendiendo a pacientes de alta complejidad en COSAM, dependiente del Hospital Franco Ravera Zunino, centro especializado en atención secundaria en salud mental. Bienvenido, Rodrigo, nuevamente, y gracias por estar con nosotros. Ya, cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo describirías hoy la situación de la soledad en Chile, especialmente en jóvenes adultos mayores? ¿Qué estás observando en tu práctica profesional? Bueno, en primer lugar, hay que comentar que esta es una situación bastante preocupante, no solamente como sociedad, sino que también como un problema de salud pública, que ha ido al alza y que está acompañando a otros fenómenos concomitantes, que es, por ejemplo, el aumento de enfermedades de salud mental acá en nuestro país. Entonces, esto se ve como un fenómeno que se llama soledad, está siendo cada vez más frecuente en personas jóvenes de los 25 a los 30 años hacia arriba, por ejemplo, pero también está afectando bastante a los adultos mayores. Y de hecho, este problema de la soledad ha sido un problema más o menos histórico en los adultos mayores, no es algo tan reciente. ¿Ya? El agravante de estos últimos, que son los adultos mayores, es que son personas que están en una situación de más vulnerabilidad y fragilidad por ya tener un desgaste fisiológico por el pasar de los años, ¿no es cierto? Y esto puede ver perjudicada también la autonomía del adulto mayor, que esto repercutiría también en su autonomía física. Correcto. Eso básicamente, pero también hay que mencionar de que también otros factores, que la soledad de los adultos mayores por lo general no es una situación que ellos busquen, no es algo deseado. De hecho, hay un dato de que casi la mitad de los adultos mayores en Chile refieren que se sienten en una situación de soledad no deseada, es decir, que no es una situación buscada por ellos, en donde, por ejemplo, no son visitados por familiares, no son visitados por algún sistema de salud, y eso obviamente va repercutiendo en la salud física, mental y la autonomía del propio paciente adulto mayor. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado en las noticias que por lo general, afortunadamente todavía es muy escaso, pero ya se están empezando a ver atisbos preocupantes en esto, en el sentido de que hay personas que incluso la han encontrado fallecidas en su casa después de mucho tiempo de haber fallecido, digamos. Claro que Entonces, sí, po. han muerto básicamente sin ninguna ayuda y sin que nadie se entere, básicamente porque nadie se preocupa de estas personas. Y por eso esto es un problema de salud pública importante. Entonces, de ahí que ojalá hay que tener un poco de preocupación por estas personas y de alguna manera también tener un enfoque en que estas personas, sobre todo adultos mayores, necesitan un poco más de atención que el resto de los grupos etarios. No significa esto que en los jóvenes esto no sea importante, porque ahí vamos a repasar también de que los jóvenes también se ven muy afectados por esto. Claro que sí, po.
Ahora No sé si va a cuéntenos, quedar claro hasta el momento. claro, ahora cuéntenos cómo afecta la soledad al bienestar general y por qué es importante que desde la salud pública se tomen medidas para abordarla. Mire, bueno, como ya lo fuimos adelantando, la soledad puede afectar de distintas maneras a cada persona. Es decir, mi experiencia a la soledad es muy probable que sea distinta a la de otra persona, pero sí tiene, por ejemplo, puntos en común que se pueden visualizar e identificar, por ejemplo. Pero si hay cosas como, por ejemplo, como actitudes o conductas que se van repitiendo. Y así lo podemos identificar cualquier persona y con mayor razón los equipos sanitarios que están preocupados de o que deberían preocuparse de revisar estas cosas, como por ejemplo, si tuviéramos que repasar algunos de estos aspectos, tendríamos que revisar y ver que hay aspectos psicológicos que repercuten en esta situación, como un aumento de enfermedades de salud mental, como depresión, angustia, incluso las adicciones a sustancias, como por ejemplo adicciones al alcohol o uso de drogas como marihuana o cocaína, entre otras. Eh, Estas personas que se sienten muy solitarias suelen acudir a ella para evitar de alguna manera el sufrimiento mental que produce la soledad, porque esto no es algo que esté así como una emoción pasajera, sino que es algo que se queda durante el tiempo y se prolonga y, como ya lo vimos anteriormente, va mermando de a poco Claro, todas las capacidades de las personas. por Claro, y supuesto. también podemos, claro, y por ejemplo, también incluso podemos hablar de consecuencias de esto, como los pensamientos que pueden tener algunas personas de hacerse daño o de cometer suicidios, que eso es todo un tema aparte del cual podríamos hablar otro día si ustedes quisieran, pero Por llama supuesto. la atención en cuánto ha aumentado esta, este, esta situación de los suicidios actualmente en Chile. Y está siendo algo transversal, es decir, desde la niñez, la adolescencia, los adultos jóvenes y muy preocupantemente que esto era un fenómeno que antes no se veía mucho o no se veía casi nunca, que son los adultos mayores. Los adultos mayores también se suicidan en Chile y no está siendo un número menor, está siendo un número bastante grande. Entonces, de todos modos, habría que fijarse que todas estas repercusiones físicas, no sé si se están dando cuenta, son una consecuencia de no tratar o de no hacerse cargo de todas estas repercusiones psicológicas que yo le acabo de mencionar. Por eso que yo encuentro que es tan importante que desde el punto de vista sanitario y las autoridades, digamos, sanitarias le empiecen a dar una vuelta y una mirada a esto, sobre todo teniendo en cuenta de que somos una población que está envejeciendo. Es decir, en 20 o 30 años más, la población de adultos mayores va a superar por mucho a la población de personas jóvenes y nos vamos a ver con una epidemia de adultos mayores en estado de soledad y de abandono que posiblemente nos va a repercutir en la salud pública, donde va a aumentar, digamos, la prevalencia y la incidencia de todas estas cosas que le mencioné, ¿verdad? Entonces, Correcto, claro eso es que sí. importante. Claro. Sí. Ahora, cuéntenos, don Rodrigo, cuéntenos, para quienes nos escuchan y están pasando por un momento de tristeza, aislamiento, salud mental complicada, ¿qué señales deben tomar en serio y cuándo buscar apoyo profesional? Bueno, para todos los que nos están escuchando, es importante que estén atentos y analicen muy sinceramente todo lo que hemos conversado anteriormente acerca de las consecuencias físicas y las consecuencias psicológicas de sentirse solo, que nos van arrastrando así como de a poco, desde lo psicológico hasta repercusiones físicas, pero
como yo les quería comentar, que tienen que analizarlo muy sinceramente, qué les está sucediendo y poder darse cuenta a tiempo de que tienen un problema que se está ahondando y que de alguna manera hay que frenarlo a tiempo para que esto no sea, no se transforme en un problema mayúsculo que incluso les puede costar la vida a algunas personas. Y Claro, por lo tanto, entonces es necesario ver como un problema esto para poder tratarlo y poder salir a pedir ayuda. Porque con el tiempo esto, y quiero ser muy majadero con esto va a empeorar, es decir, no es un estado pasajero. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos algunas opciones a las cuales podemos echarle mano. Por ejemplo, hay mucha gente, o quizás nuestros auditores no saben que existe una línea que se llama Salud Responde del Ministerio de Salud, que es el número 600-360-7777 para pedir orientación y ayuda psicológica. Entonces, ahí nos va a atender un profesional al teléfono que nos va a guiar dónde podemos pedir ayuda según cuál sea nuestra problemática de salud mental. Incluso está la opción de que seamos derivados a un psicólogo en línea que a través de la línea telefónica nos pueda hacer alguna contención emocional del momento, digamos, para que podamos después en otro tiempo, cuando estemos un poco más calmados de esta situación, podamos salir a pedir la ayuda correspondiente. También existe otra instancia que es, por ejemplo, acudir al centro de salud familiar más cercano que tengamos a nuestro domicilio para poder solicitar ayuda y orientación de cómo, por claro. ejemplo, podemos abordar este problema de salud mental para obtener alguna hora médica, alguna hora psicológica, o quizá nos deriven a una trabajadora social para poder empezar a solucionar todos estos problemas que nos aquejan. ¿De Por acuerdo? supuesto. Y también, y también es importante revisar que tenemos una línea de prevención al suicidio en Chile, que es un Ya, número telefónico que es gratuito, es decir, no es necesario que tengamos ni saldo ni carga en el teléfono para poder llamar y que este sistema funcione y que lo podemos activar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Ya? Y esta línea es el asterisco 4141 y aquí podríamos ser atendidos por una psicóloga que nos va de alguna manera a ayudar a poder procesar estos pensamientos negativos que tenemos en el momento y nos va a poder derivar a otro profesional o a otro centro de salud al cual podemos solicitar ayuda para recibir un tratamiento, ya sea psicológico o un tratamiento médico en base a medicamentos. perfecto. Ahora, cuéntenos por último, desde su experiencia, don Rodrigo, ¿qué pequeñas acciones diarias podríamos incorporar para fortalecer nuestra conexión social y cuidar a la salud mental, incluso si no tenemos una gran red de apoyo? Bueno, para serles muy sincero, para mí es deseable que esto se haga, de este problema, se haga cargo el Estado por completo a través del Sistema Nacional de Cuidados, pero eso de alguna manera aún no está normado y no está protocolizado. Pero para Claro. mí al ser un problema de salud pública, el Estado debiera tomar la batuta en esto y poder dirigir cuáles son las acciones. Pero como eso posiblemente no va a ocurrir o no está ocurriendo en este momento, tendríamos que ser la comunidad civil, digamos, que nos hagamos cargo de eso. Y por ejemplo, en ese sentido, es importante que los vecinos y la familia, si existiese, se involucrase y se organice para poder, para poder tener supervisado y vigilada a esta persona, sobre todo adulto mayor, que se está sintiendo mal en estos momentos. Por ejemplo, lo que yo podría referir que las juntas de vecinos, que a veces suelen ser bien solidarias y bien unidas, en ese sentido, podrían empezar haciendo algún catastro de todas las personas que están en esta situación, no solamente adultos mayores, sino que también personas que ellos saben que
que viven solos en una situación de soledad en su casa, para de alguna manera tener una idea de cuántas personas tenemos en nuestro barrio o en nuestra villa en esta situación, y que de alguna manera vayamos siendo solidarios entre nosotros, en el sentido de que vayamos preguntándole a las personas cómo están, cómo se sienten, si son adultos mayores, por ejemplo, ayudarlos en la toma de sus medicamentos crónicos, preguntarles cómo se sienten, a veces sentarse a escuchar a estos adultos mayores, sobre todo lo que nos tienen que decir, no importa de qué sea, ayuda bastante a aliviar este pesar mental que puede generar la Por soledad. supuesto. Claro ¿De que sí. acuerdo? Y también, por ejemplo, podría ser de que algunos grupos de ayuda a la comunidad podrían hacerse cargo, como por ejemplo los grupos que están asociados a una iglesia o algo así, por ejemplo, también hacerse cargo de este problema e ir a preguntar a las comunidades, a las juntas de vecinos o qué sé yo, acerca de este problema, saber cuántas personas tienen esta problemática para ayudarles. Perfecto, correcto. Bueno, queremos darle las gracias, don Rodrigo Andrés Medina, por supuesto, por recibir nuestro llamado y dar este buen consejo para todos nuestros queridos auditores que están repartidos acá en la región del Maule, en las 30 comunas. Muchas gracias, don Rodrigo. Ya pues, que esté bien, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ahí estaba entonces don Rodrigo Andrés Medina, guerrero, enfermero de salud mental y psiquiatría, con 11 años de experiencia atendiendo a pacientes de alta complejidad en COSAM, dependiente del Hospital Franco Ravera Zunino, centro especializado en atención secundaria en salud mental. Nosotros nos vamos a un tema, después nos separamos un